Hola querido oyente, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Berta Peralta y te doy la bienvenida a mi podcast, este espacio que he creado con la única intención de compartir contigo temas de interés psicológico, todos orientados al desarrollo personal. El tema que trataremos el día de hoy es un tema que a mí me parece muy interesante y creo que te va a aportar mucho. Vamos a hablar acerca del miedo. Comencemos. Estoy segura que tú, al igual que yo, has experimentado en más de una ocasión, y esto sin importar tu edad, sin importar el lugar donde te encuentres o qué tan valiente seas, has experimentado el miedo. Pero, ¿cómo podríamos definirlo? Bien. El miedo se define como una emoción básica que se activa ante la percepción de una amenaza inminente y que a su vez desencadena una serie de respuestas fisiológicas tales como sudoración excesiva, alteración de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio, una redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos, alteración en la actividad intestinal. ¿Qué más? Dilatación de las pupilas, etcétera. Y te preguntarás, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué experimentamos todos estos cambios cuando sentimos miedo? Bien, pues antes de responder a esta pregunta, te cuento algo que puede que sepas, pero que en caso de que no lo sepas, yo te lo digo. Y es que el miedo tiene el único propósito de protegernos. Y sí, aunque no lo creas, aunque parece extraño, el objetivo del miedo es protegernos. Y todos estos cambios fisiológicos que experimentamos son necesarios para preparar a nuestro organismo para responder ante la amenaza que hemos percibido. Y esto lo hace mediante lo que ya conocemos como el sistema de lucha o huida. Imagínate a nuestros antepasados cazadores recolectores allá enfrentándose a un tigre dientes de sable. Bien, el miedo era ese aliado que les decía huye o prepárate para la pelea. Hoy en día esto sigue siendo así. Lo que pasa es que actualmente ya no nos enfrentamos a un tigre dientes de sable, ¿verdad? Ahora existen otros estímulos como plazos de entrega, relacionarnos, hablar en público, prepararnos para un examen, etcétera. Seguro tú habrás notado que el miedo, a pesar de ser un gran aliado, a pesar de ser ese amigo que se supone que está diseñado para ayudarnos y para colaborar con nosotros, para mantener nuestra integridad, pues nos hace malas jugadas. Por ejemplo, te voy a poner mi caso especial. Creo que no lo había comentado, este es mi primer episodio y estoy muy emocionada por ello porque era lo que quería hacer hacía ya tiempo y hoy por fin lo estoy haciendo. A pesar de esto, experimenté esta emoción, me llené de miedos cuando decidí que iba a crear mi podcast. Y bueno, aquí, ¿por qué razón tendría yo que sentir miedo si esto es algo que me gusta, algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo? Es que bueno, el miedo a veces es como ese amigo que se presenta en nuestra vida así sin que le llamemos, sin que le querramos y sin que le necesitemos. Pero esto tiene solución, no se preocupen. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando de esto, de cómo hacer frente a estos miedos. Entonces, ya habíamos dicho que el miedo tiene el propósito de protegernos, que los cambios fisiológicos se presentan para preparar a nuestro organismo para responder ante la amenaza que se percibe y que las posibles respuestas podrían ser o tú escapar de la situación o hacer frente a ella. Pero existe una tercera reacción y es lo que conocemos como paralización. Es ese momento en el que el miedo es tan fuerte, los cambios fisiológicos son tan grandes que tu cuerpo parece que no responde. Es que no te escapas, es que no peleas, es que te quedas inmóvil y no haces nada. Ahora bien, ya sabiendo todo esto, cuando hablamos de un miedo patológico,
Cuando hablamos de este miedo, nos referimos a ese miedo que no nos permite avanzar, a ese miedo que no nos permite crecer, que no nos permite experimentar. En estos casos es cuando es necesario hacer un trabajo, cuando es necesario que hagas una introspección, que hagas un análisis, que evalúe qué está pasando en tu vida, que no te permite tener control de esta emoción. Este trabajo puede ser un poco complicado, toma tiempo y si es algo que se escapa mucho de tus manos, te sugiero que busques ayuda profesional. ¿Y de dónde vienen esos miedos? Aquí para explicar la razón de ser de los miedos o las posibles razones de que sintamos miedo ante ciertos estímulos, no me voy a meter a explicar las bases neurológicas de esta emoción, no. Pero por si te interesa, más adelante en mis redes sociales voy a estar subiendo un pequeño vídeo en el que explico esto. Por cierto, aprovecho el momento para decirte que si no me sigues y tú quieres seguir, bueno, pues aprendiendo de estos temas y te apetece, pues sígueme. Yo te lo agradecería bastante, en verdad. Continúo. Bien, ¿por qué razón sentimos miedo? Lo primero que tenemos que saber es que la variabilidad en cómo las personas experimentamos y expresamos el miedo puede estar influenciada por diversos factores, entre ellos el aprendizaje. Ya sabemos que la observación y el aprendizaje desempeñan un papel importante en la formación de miedos. Por ejemplo, si una persona, imagínate tú, observaste a otra reaccionar con miedo ante un X estímulo, es posible que tú también desarrolles miedo hacia ese mismo estímulo, aunque eso no tiene por qué ser así, pero puede ocurrir. Otra posible causa de por qué una persona podría desarrollar miedo son las experiencias personales. Imagínate ahora que tú no has observado a nadie reaccionar con miedo ante cierto estímulo, pero no sé, tuviste una experiencia traumática relacionada con, vamos a decir, un gato. Es probable que tú a partir de esa experiencia desarrolles miedo ante los gatos en un futuro. También se ha visto que las interpretaciones y creencias individuales sobre cómo vemos el mundo juegan un papel importante. Las personas podemos desarrollar miedos basados en nuestras propias interpretaciones de la situación y en nuestras creencias sobre el peligro. Mira que aquí acabo de recordar algo que leí o escuché, sinceramente no recuerdo, pero era la historia de un hombre que tenía miedo de dormir acostado, dormía sentado porque decía que si se acostaba se iba a tragar la lengua e iba a morir. Bueno, esto es algo real. Una persona por dormir acostado se puede tragar la lengua y asfixiarse. No, pero esa persona tenía asociado eso, el dormir acostado, con algo que podría ser potencialmente peligroso para él y lo evitaba. Esto es para que me entiendas un poquito a qué nos referimos con este factor acerca de las cogniciones y creencias. También creo que estarás de acuerdo conmigo en que el contexto cultural juega un papel muy importante en la manera en cómo percibimos y expresamos el miedo. Aquí decir que lo que puede ser considerado amenazante en una cultura puede no serlo en otra. Por ejemplo, en mi país, que es la República Dominicana, me atrevo a decir que la gran mayoría de personas tenemos asociado el sonido de un motor o moto, como dicen en otros países como España, con algo peligroso. Y no escucharlo a cualquier hora necesariamente, sino escucharlo especialmente en las noches. ¿Por qué? Porque hay muchos atracadores, muchas personas que delinquen en la noche y el medio de transporte que utilizan es el motor o la moto. Bien, en otro país como España, voy a poner el ejemplo de España porque me encuentro viviendo aquí ahora. Esto no es para nada así, es totalmente diferente. Entonces, lo que puede ser amenazante en una cultura no tiene por qué serlo
en otra. Por último, hay cierta evidencia de que la predisposición genética puede influir en la susceptibilidad del miedo. No quiero que entiendas que si tu papá o tu mamá le tenía miedo, qué sé yo, a las arañas, tú también vas a desarrollar un miedo hacia ese estímulo. No, porque si bien es cierto que podrías tener cierta predisposición biológica a reaccionar con miedo ante las arañas, en este caso, también es cierto que la respuesta al miedo es una interacción compleja entre todos los factores que hemos mencionado, entre los factores biológicos, experienciales, cognitivos, aprendizaje, etc. Pregunta importante. ¿Cuáles crees tú que son esos miedos que se presentan con mayor frecuencia a la hora de iniciar un nuevo proyecto? Bien, te cuento, el miedo al futuro, el miedo al juicio y el miedo al fracaso son como los tres clásicos de Hollywood. Esos son como los que están casi siempre presentes y se presentan como los villanos de la película. Y bien, comencemos con el miedo al futuro. El miedo al futuro es lo que hoy en día conocemos como ansiedad. Ese miedo que está centrado en una amenaza que es difusa, en una amenaza que no es claramente identificable. O sea, no es algo que está pasando aquí y en el ahora. Imagínate tú que tienes que hacer una exposición y comienzas a tener pensamientos tales como, ¿y si esto no sale bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si lo que sea? Cuando tenemos miedo al futuro, solemos tener este tipo de pensamientos así como catastróficos. Es que el mundo se va a acabar, es que no hay nada, es que no. Es que lo que depara el futuro no puede ser bueno, es negativo. No, aquí es entender primero, bueno, sí, el futuro como es desconocido, como es algo que no conocemos, que no sabemos qué va a pasar, puede ser un poco inquietante, pero centrarte en que así como puede traer cosas negativas, también puede traer cosas positivas. Entonces te sugiero que trates de focalizar tu atención en lo que sí puedes controlar. ¿Y qué es eso? Bueno, pues el ahora, el presente. Como te había dicho, este es mi primer episodio y bueno, hablé precisamente de este tema del miedo, pues por mi propia experiencia. De hecho, ahora creo que habrás notado que mi voz a veces como que tiembla un poquito, es por los nervios que siento. Bueno, mi primer episodio, no tengo experiencia y si cometo un error y si doy una información errónea por causa de los nervios, etcétera. Pero aquí lo que yo hice fue, mira, yo me voy a concentrar en prepararme, en investigar, en estructurar el episodio lo mejor que pueda y yo voy a dar lo mejor de mí y ya saldrá como tiene que salir. Espero y estoy trabajando para que este episodio y todos los temas sean de tu agrado y que tengan la menor cantidad de errores posible o errores que no sean tan lamentables por lo menos. Pero es eso, es saber que el futuro es siempre incierto y que siempre habrá oportunidades para mejorar, siempre tendrás una oportunidad para hacerlo mejor. Nuestro segundo gran villano es el miedo al juicio. El miedo al juicio es una preocupación intensa y persistente sobre cómo los demás nos perciben y evalúan. Este miedo es común, diría yo, ya que todos valoramos la aprobación y aceptación social, ¿cierto? Porque es que somos seres sociables. Sin embargo, en algunos casos, este miedo puede volverse paralizante, puede afectar de manera negativa nuestra calidad de vida y las interacciones sociales. Aquí recordemos algo clave, no es que no te preocupe cómo los demás te van a evaluar, no es eso, es que la preocupación
exceda lo sanamente recomendable, ¿me entiendes? Esto es que este miedo te estanque, te diga, bueno, pues yo no voy a relacionarme con nadie porque ¿qué dirán de mí? Y este miedo, te cuento, puede estar asociado a una baja autoestima. Te recomiendo que te hagas la siguiente pregunta o las siguientes preguntas. ¿Qué te estás diciendo a ti de ti mismo? ¿Cómo te estás observando? Lo que tú estás viendo, lo que tú percibes de ti, ¿es congruente con lo que te gustaría hacer? ¿O por el contrario, está muy alejado de ese ideal de persona que tienes? Entonces comienza haciendo ese trabajo, te lo sugiero. Creo que es un primer gran paso para que se dé un cambio notorio en ti. Y por último, nuestro tercer villano es el miedo al fracaso. Este es un miedo que surge de la aversión a no cumplir con las expectativas. Estos temores sobre la propia valía y preocupaciones sobre las reacciones de los demás ante nuestro fallo. Cabe resaltar que el miedo al fracaso es, como yo diría, el mejor amigo de los dos anteriores, porque fíjense ustedes, cuando sentimos que fracasamos en algo, nos preocupa cómo las personas van a reaccionar ante ese fracaso, ¿cierto? Miedo al juicio. Pero es que yo voy a fracasar, yo no he fracasado, miedo al futuro, miedo orientado hacia el futuro. ¿Y qué genera esto? Bueno, pues genera estrés, genera ansiedad, genera malestares como críticas exageradas, pensamientos tales como es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que mira qué mal lo hago, etcétera. Aquí es sugerirte que cambies o trates de cambiar tu enfoque, tu perspectiva respecto al fracaso. Puedes comenzar a ver el fracaso de ahora en adelante no como algo negativo, no como que el error más grande del planeta Tierra, no, sino como una oportunidad para tu crecer, una oportunidad para mejorar. Y es que si te detienes a pensarlo, vas a entender que fracasar es la manera natural en que las personas alcanzan la mejora. Imagínate tú que cuando tú estabas aprendiendo a leer, que cometiste un error, dijiste en vez de decir mami, porque decía M-A-M-I, dijiste mamá. ¿Qué hubiera sido de tu vida si te hubieras detenido con ese primer fracaso? ¿Qué hubiera sido de ti? Por el contrario, tú seguiste, tú entendiste, bueno, esto fue un error, yo más adelante continuaré aprendiendo y continuaré mejorando hasta que conseguiste leer mami. Bien, entonces es esto, es entender que los fracasos son oportunidades de mejora, que tu vida no acaba porque fracases en algún proyecto y eso es que la excelencia va a llegar con el tiempo, va a llegar de ese aprendizaje que tú tengas con cada tropiezo que cometas. Y bueno, te cuento antes de pasar a nuestro último apartado del día de hoy, que estos miedos se alimentan mucho de pensamientos negativos. Aquí voy a mencionar dos que me parece que son de los más recurrentes, que son el perfeccionismo y las comparaciones. Primero, querer hacer un trabajo excelente está bien. De hecho, te aplaudo que sigas buscando y que te preocupes por buscar la mejora. Ahora, cuando ese querer que todo salga perfecto es irracional, es exagerado, te lleva a la procrastinación porque tú dices, es que mi trabajo nunca está perfecto, es que siempre tiene algo que mejorar y nunca lo terminas. Ahí hablamos de que hay un problema, de que no estás siendo racional con tus pensamientos, estás exagerando la manera de evaluar tu trabajo. El otro punto era las comparaciones. No es decir, ay, mira, que esa persona hace un buen trabajo, lo hace mejor que yo. No, no, no es decir eso. Es que al decir eso, tú te comienzas a autocastigar, te comienzas a menospreciar,
comiences a quitarle, a restarle valor a lo que tú eres y a tu trabajo. Primero, está bien y yo lo hago, mirar el trabajo de otra persona para inspirarte, para tener ideas de cómo hacer el tuyo, claro, manteniendo tu autenticidad. No es que tú vas a mirar el trabajo de otra persona para copiarte, no, eso no te lo recomiendo para nada, pero sí tener como esa especie de mentores está bien. Ahora, lo que no está bien, lo que no te recomiendo que hagas, es esto que te decía, es decir, ay, mira, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que mi trabajo esto, es que no alcanza, es que esta persona es más creativa, es que es más inteligente. No, no, cada quien es como es. Además, también cometemos el error de comparar nuestro trabajo, lo que estamos haciendo ahora que estamos comenzando. Por ejemplo, yo estoy comenzando con esta serie de episodios con una persona que tiene años de experiencia. Señores, eso no es justo para mí, no es justo para ti, no es justo para nadie. Entonces evitemos hacer esto, por favor, evitémoslo, porque es que te va a liberar de los malestares, tales como ansiedad, estrés, sentimientos de minusvalía, etcétera. Y bien, querido amigo, querido oyente, llegamos a la recta final de este episodio. Ahora vamos a hablar de qué podemos hacer, porque ya conocemos los miedos, por qué o las razones por las cuales podríamos haber desarrollado ese miedo y qué es el miedo, pero ¿cómo hacemos frente a él? ¿El objetivo aquí es evitarlo? No, no es evitarlo. El objetivo es enseñarles que quien manda es que tú tomes el control de tus emociones, ¿de acuerdo? A mí me gustaría darte un manual y como que la receta mágica para que tú ya dejes de tener estos miedos patológicos, pero bueno, no es posible, no es posible porque cada persona es diferente, cada caso es diferente y bueno, eso tiene que hacerse un trabajo más exhaustivo con un profesional del área y se requiere de trabajo, de tiempo y de esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero aquí no te me desanimes, que te voy a dar pautas generales según la terapia cognitivo-conductual que me han ayudado a mí, han ayudado a muchísimas personas. Hay vasta evidencia de que funciona y estoy segura de que tú no serás la excepción. Bien, comencemos. Estrategias y consejos prácticos para enfrentar el miedo. Primero, identificación de pensamientos irracionales. Como ya te había dicho, querido amigo, cuando tú estás en una situación, digamos, candente, se desencadena, o bueno, en esos casos donde existe un miedo patológico, una serie de pensamientos automáticos que son encima pensamientos irracionales. Y te pongo ejemplos, son como, bueno, tienes que prepararte para un examen, vamos a decir, esa es tu situación candente. Y los pensamientos irracionales que se derivan de ellos, soy tonto, me saldrá mal, no, no lo haré, es que yo no entiendo, es que no puedo hacer esto. Esos son tus pensamientos automáticos. Entonces, primer consejo que te doy, bueno, perdón, no que te doy yo, que te ofrece la terapia cognitivo-conductual, es identificar las situaciones candentes e identificar esos pensamientos que se presentan de manera automática. Como ya son pensamientos automatizados, te cuento que ese trabajo puede ser un poco complicado y puede ser un poco complicado tú darte cuenta de que estás pensando esto. Pero una estrategia que yo utilizo, que me ayuda bastante, es examinar tus emociones, cómo te sientes, porque tus emociones y tus conductas derivan de tus pensamientos. Si tú te sientes mal, no sé, te sientes decaído, triste, no tienes ánimo de hacer nada, no tienes ganas de hacer cosas, pues bueno, tú dices, estas son mis emociones. Vamos a ver qué pensamientos conllevaron a que yo me sienta de esta manera.
El trabajo aquí será identificar situaciones candentes, identificar pensamientos automáticos, identificar las emociones derivadas y también las conductas derivadas de esas emociones. Porque, bueno, vamos a ver. Piensas, soy tonto, este examen no me saldrá, tengo que quedarme todo el tiempo estudiando. Comienzas a sentirte ansioso, comienzas a sentirte irritable, comienzas a sentirte triste, estresado. Bien, aquí tenemos situación candente, pensamientos y emociones. ¿Y qué haces? Bueno, pues me quedo todo el tiempo en mi cuarto, me aíslo porque tengo que estudiar, comienzo a llorar porque me siento muy estresado, etcétera. Entonces, haz una evaluación exhaustiva. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo me estoy comportando ante esta situación? Y una vez identificado esto, es registrarlo. ¿Y por qué registrarlo? Bueno, porque de esta manera te será más fácil ver los patrones recurrentes, ver cuáles son los pensamientos que se presentan con mayor frecuencia. Además, haciendo un registro de ellos, es mucho más fácil ver la irracionalidad de los mismos. Una vez hecho este registro, es cuestionar esos pensamientos. Vamos, decirte, ¿qué evidencia hay de que esto sea así? ¿Realmente yo soy tonto por no aprobar un examen? Anteriormente, cuando me he sentido así, ¿qué ha pasado? ¿Los resultados fueron tan catastróficos como yo pensaba o no fue así? ¿Cómo le ha ido a otras personas que le ha pasado esto? ¿Realmente la vida de mis compañeros se ha acabado por fallar en un examen? ¿Realmente mi vida se acabó por fallar en este examen? Es esto, es desafiar esos pensamientos, cuestionar su irracionalidad y buscar evidencia de lo que estamos pensando, de si esto en verdad sea así o si posiblemente estemos exagerando. Y bueno, luego de hacer esto, de cuestionarlo, de evaluarlo, de poner las cartas sobre la mesa, es generar pensamientos alternativos. Cuando te aparecen esos pensamientos automatizados, decirme a bloquearlo, no, y viene pensamiento alternativo. Yo no soy tonto por fallar en un examen. No, no siempre me va mal. Hay veces que sí, que me sale bien. Yo cuando me esfuerzo consigo esto. Es esto, es buscar pensamientos alternos. Aquí es tener una perspectiva más equilibrada y objetiva, una perspectiva realista. Espero que esto haya quedado claro. Y bien, querido amigo, creo que el día de hoy podemos dejarlo hasta aquí, aunque te recuerdo que estas son solo algunas pautas porque, bueno, explicarte cómo hacer una correcta reestructuración cognitiva, que así es que se llama este procedimiento, me tomaría bastante más tiempo, por lo que he decidido pues grabar un episodio en el cual hablaré exclusivamente de esto, de cómo hacer una reestructuración cognitiva apropiadamente. No obstante, creo que las estrategias que te he ofrecido el día de hoy son un buen punto de partida para que implementes y comiences a ver cambios significativos en tu vida. Una vez más, te agradezco y te recuerdo que si tienes alguna sugerencia, alguna duda, pues la compartas conmigo en el apartado de comentarios. Te adelanto que para el próximo episodio estaré hablando acerca de los errores de pensamientos. Este será un episodio bastante interesante que te ayudará a conocerte un poquito mejor, así que mi sugerencia para ti es que no te lo pierdas. Y ahora sí, adiós.